Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con las exposiciones de nuestro curso Cristo santifica la cultura. Vamos a pedirle a el pastor Miguel Belisario que haga la oración de inicio. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de estudiar y reflexionar juntos sobre esta materia. Hoy te pedimos que nos ayudes a no ser simples espectadores de la realidad, sino constructores de tu reino aquí y ahora, Señor. Ayúdanos a entender la cultura no como un enemigo, sino como el terreno donde tú nos llamas a ser sal y luz. Que el Espíritu Santo guíe nuestras conversaciones, debates y pensamientos, para que todo lo que aprendamos nos impulse a amar más a nuestro prójimo y a transformar nuestro entorno con la fe. Señor, usa el equipo de hoy, los equipos que estarán exponiendo y que todos nosotros seamos edificados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a veces es importante que nosotros veamos, tengamos una visión amplia, panorámica de la obra del Señor, del Evangelio, porque a veces nosotros interpretamos la realidad de acuerdo a la situación que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en, en el Evangelio, en relación al crecimiento de la iglesia, de la obra. Y nosotros tuvimos una reunión esta semana con a un ministerio que se llama Cristo para todas las Naciones, que organiza cruzadas evangelísticas, y ellos han estado trabajando mucho en África. Y es increíble cómo esos países, cómo se ha abierto al Evangelio, a tal punto que ellos hicieron unas 15 cruzadas en un año y pudieron reunir 2 millones de personas. Y cómo el Evangelio ha crecido, por ejemplo, en China, a pesar de las persecuciones, cómo el Evangelio ha crecido en África y cómo el Evangelio ha crecido en el mundo entero. Y eso es importante porque cuando uno dice Cristo transforma la cultura, entonces es el impacto, el efecto que el Evangelio causa en el mundo entero, en la sociedad. Y nosotros sabemos que cuando la sociedad no tiene la palabra de Dios, no tiene el Evangelio, entonces nosotros sabemos cómo predomina la maldad. Y también nosotros, por ejemplo, conocemos el avance que ha tenido la perversión sexual, la inmoralidad, la homosexualidad y, bueno, todo tipo de inmoralidad que amenaza tanto nuestras vidas, nuestra familia, la niñez, la juventud y cómo vivimos en una constante lucha, tomando en cuenta lo que dice Romanos capítulo 12, que dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, y no os conforméis a este siglo. Y ese no conforméis es no viváis en conformidad con la cultura de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y eso es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros vivimos como cristianos, como hijos de Dios. Y nosotros entonces en esa parte entendemos que como en el Antiguo Testamento se nos dice o se nos manda, no se le mandó al pueblo de Israel cuando dice, no se conviertan a ellos sino que ellos se conviertan a ti, no al pueblo de Israel, diciéndole no se conviertan a los pueblos, sino que las naciones se conviertan a ti. Esos son principios que son fundamentales cuando nosotros estudiamos temas como este. En esa parte, tanto la de Romanos 12 como no conformar, no vivir en conformidad a la cultura de este mundo, como en los libros de la ley cuando dice que no nos convirtamos al mundo, sino que el mundo debe convertirse a nosotros en ese sentido. Y eso es la importancia también de este estudio. En la introducción, el autor dice, la cultura, es interesante la oración, la cultura es creada por Dios, sostenida por Dios, transformada por Dios y juzgada por Dios. Y espero que este curso nos ayude a, en- a entender este, muchas cosas y cómo nosotros podemos vivir en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una cultura, en un sentido corrompida, pero que nosotros seamos como instrumentos de Dios para que esa cultura sea transformada por Cristo. Entonces vamos a tener la exposición del primer tema a cargo de la hermana Luisa, Juan Rivera y la hermana Neida. Ya tienen la opción. Buenas tardes, Dios les bendiga. Pues nosotros somos el primer equipo y nos corresponde la lección uno, que es la introducción a la ética de la cultura cristiana. Y bueno, vimos necesario que antes de iniciar con la parte introductoria, se expliquen algunos conceptos que van a ser muy utilizados a lo largo de toda la temática que vamos a estar viendo, inclusive en los temas posteriores. Y para ello le voy a dar chance, el espacio al hermano Juan, le corresponde esta parte. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Así como lo mencionaba mi hermana Neda, es sumamente importante el poder conceptualizar algunos aspectos básicos antes de hablar de la santificación de la cultura y de cada uno de los puntos que el doctor Hegeman desarrolla en el transcurso del curso. Y entre ellos los conceptos básicos que vamos a estar tratando, por lo menos en el transcurso de toda la presentación, es el concepto de cultura y el concepto de cosmovisión. El doctor Hegeman cita al American Heritage Dictionary o al diccionario del patrimonio americano con el concepto de cultura diciendo que es la totalidad de los patrones de comportamiento socialmente transmitidos, artes, creencias, instituciones y todos los demás productos de las obras humanas y el pensamiento característico de una comunidad o población en específico. También buscamos otros conceptos en cuanto al doctor Edward Brunet Taylor, que era un antropólogo del siglo XIX, y él definía esto como todo aquel complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, el derecho, las costumbres, los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad o de un grupo comunal. Y de esa manera, pues debemos hacer la diferenciación entre lo que es cultura
Cuando la cultura se habla de creencias, de artes, se habla de comportamiento, se habla de moral, se habla de ética, se habla de todo aquello que tiene que ver una sociedad o un grupo en común. Sin embargo, es muy diferente hablar de cultura a hablar de cosmovisión, cuando en realidad la cosmovisión es todo aquel filtro intelectual, según George Barna, intelectual, moral, emocional, espiritual, a través del cual nosotros entendemos, interpretamos y respondemos a nuestra realidad, esa realidad que experimentamos. Es decir, es de una manera que organizamos, regulamos y establecemos nuestras creencias acerca del todo. Nuestra cultura es la manera de lo que nosotros hemos adquirido, pero la cosmovisión es la forma en la que nosotros aplicamos eso a la vida diaria. James Sire, que también era un teólogo, dice que la cosmovisión consiste en los compromisos y la orientación más fundamentales de una persona con respecto a esa realidad. Sin embargo, él abordaba un poco este tema diciendo que puede ser un conjunto de presuposiciones que sostenemos tanto consciente como inconscientemente, coherentes o incoherentemente sobre la construcción básica de nuestra realidad y que proporciona el fundamento situacional del que vivimos, nos movemos y en el que tenemos todo nuestro ser. De esta manera, pues estos conceptos básicos es bastante interesante y sumamente importante el poderlos comprender y diferenciar a la hora de que podamos tocar cada uno del desarrollo del tema y del desarrollo de este tema en particular y de los demás que vienen con respecto al curso del doctor Cornelio Hegeman. Así mi hermana Neda puede continuar. Muy bien. Ya comprendiendo lo que son los conceptos de cultura y también de cosmovisión, ya podemos entrar en lo que es la introducción, ¿verdad? Ya que el autor inicia señalando una realidad que observamos en nuestro mundo actual. Por un lado, el deterioro de los valores cristianos, no solo en Occidente, sino eso es a nivel mundial y lo podemos ver con las redes sociales. Y eso nos recuerda la, el pasaje bíblico del trigo y la cizaña. Nosotros como parte del mundo cristiano, de la Gran Comisión, estamos sujetos o involucrados con la cultura cristiana, pero somos también ciudadanos en nuestros respectivos lugares y como tales debemos actuar. Entonces, estamos insertados en el mundo, pero no somos de este mundo. Y vemos también que hay un gran deterioro de la herencia judeocristiana y Dios a través de su palabra nos ha enseñado, nos enseña que Dios es soberano. Nada de las cosas que ocurren fuera de el control de Dios. Aún así, Dios sigue gobernando la historia de nuestros países y el Señor, en la medida que nosotros también lo hacemos posible como hijos suyos, seguirá cumpliendo sus propósitos. Y es por ello que hay una gran importancia en este tema, porque hay un orden que Dios ha dado a la humanidad. La otra, hermano. Y vemos aquí unas estadísticas que considero nos pueden dar unos celajes, ¿verdad?, de lo que ha sido el Evangelio. Se consideraba que en los años 1800 más del 80% de los cristianos vivían en Europa y América. De hecho, de esos países de Europa y Estados Unidos de América vinieron un gran contingente de misioneros, pero actualmente el 60% está en países en desarrollo. Más de 2 de cada 3 cristianos viven en Asia, África y América del Sur.
A partir del 1901, menos del 10% de africanos era cristiano. Hoy África llega aproximadamente al 50% de cristianos, de 10 millones a 350 millones. La China, con todo lo que nosotros sabemos de su historia, represión hacia los cristianos, hay alrededor de 100 millones de cristianos. Uganda, casi 20 millones, con una proyección de 50. Brasil, 50 millones de creyentes evangélicos. Filipinas, 60 millones de católicos, pero con proyección a 120 millones. Corea del Sur ha enviado 12.000 misioneros a diferentes partes del globo terráqueo. Dinamarca tiene más de 150 iglesias atendidas por predicadores del sur global. Inglaterra, más de 200 atendidas por predicadores del sur global. Y la iglesia Yoido del Evangelio Completo, que está en Corea del Sur, ha reportado más de 1 millón de miembros. Bueno, cuando vemos todo esto, podemos establecer que la cultura es creada por Dios. Es decir, el Señor no ha venido a condenar una cultura ni a que nosotros nos conformemos en la cultura donde vivimos, sino que nosotros a través del Evangelio podemos transformar la sociedad, la cultura donde estamos insertados. La cultura es sostenida por Dios. La cultura es transformada por Dios. Pero ¿cómo ocurre una transformación de una cultura? Según el autor que estamos estudiando, es el Señor el que transforma la cultura a través de su palabra y de su espíritu. La cultura es juzgada por Dios. Tenemos la palabra de Dios como un libro de instrucciones para nosotros ajustarnos dependiendo el sitio donde estemos, porque también la cosmovisión tiene mucho que ver, pero dentro de todo esto, la cultura debe vivirse para la gloria de Dios. La cultura nos hace diferente unos a otros. Lo que tal vez aquí en Guatemala es malo, allá en Venezuela no lo es. Yo me he conseguido, por ejemplo, con que compro una malta y aquí es nada más ver la botella de la malta, se espantan. Dice, ah, ya la hermana Neda está tomando una bebida espirituosa. Pero para nosotros la malta es algo de todos los días, ¿verdad? Entonces son cuestiones que nos hacen diferentes, pero en Dios nosotros somos todos iguales porque nosotros pasamos a ser hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, y somos una nación santa separada para el Señor. La otra, hermano. Así que el fundamento de toda ética cristiana depende de la resurrección de Jesucristo, porque a través de esa resurrección Dios restauró un orden creado. Se reveló Dios en Jesucristo y las escrituras, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, nos da un sentido diferente. Ya nosotros podemos ver a la sociedad de un modo diferente, porque si formamos parte de esa gran comisión, nosotros como portavoces del Evangelio debemos estar siempre llamados a proclamar la verdad de Dios y como parte de esa iglesia, nosotros también en esa proclamación de lo que es la verdad, la, la, el sacrificio del Señor, y las personas que vienen al Señor son transformados. Entonces, el orden moral del Señor viene a ser un sustento, a transformar, a ser un paradigma, romper paradigmas en medio de una cultura caída. La otra, hermano. Así que nosotros vemos hoy día dos culturas en conflictos. Y el origen del conflicto lo podemos ver en Génesis 3, en Génesis 3:15.
que es donde surgen los dos linajes espirituales. Le voy a leer Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la simiente de la mujer que viene a ser representada al pueblo de Dios, viene a representar al pueblo de Dios, se caracteriza por el amor a Dios, por la fe, por la obediencia. En esta línea culmina en Jesucristo y continúa en la iglesia. Por otro lado está la simiente de Satanás, que representa lo que es la rebelión contra Dios, la idolatría, se oponen a su palabra, imitan falsamente la verdad, y todo esto produce una idolatría y rebelión que la vemos actualmente en el mundo, donde quieren meter cualquier cantidad de contenido de acuerdo a la agenda 2030, que es conocida por muchos. Entonces, nosotros como parte de la simiente de Dios, que amamos al Señor, que buscamos la santidad, debemos tener identidad de que somos ese pueblo que proclama la verdad de Dios y que vamos en contra de de toda simiente que rechaza y que se opone al Señor. Entonces, la realidad histórica es que tanto la cultura de la simiente de Satanás va a existir, todavía existe, y también la cultura cristiana. Entonces, ambas van a coexistir siempre a lo largo de toda la historia, lo podemos ver desde la palabra de Dios. El pueblo de Dios siempre va a enfrentar de cualquier modo persecución, oposición y sincretismo. La cultura mesiánica va a triunfar sobre la cultura no mesiánica. Ahora el peligro de la pseudocultura cristiana es que hay una apariencia de cristianismo, y hoy día nosotros debemos estar cada vez más alerta para que esa apariencia no nos engañe y podamos nosotros eh, ir en contra de esta pseudocultura. Además, esta pseudocultura conserva un lenguaje religioso que tiende a engañar mucho, abandona la verdad bíblica, y no todo lo que se llama cristiano es de Cristo. Y es aquí donde vemos lo de la historia bíblica, el pasaje bíblico de el trigo y la cizaña. En conclusión, el Evangelio de Jesucristo invade y transforma todos los ámbitos de la existencia humana, no por la fuerza humana, sino por el Espíritu Santo. La cultura fue creada por Dios y ha sido dañada por el pecado, pero es siempre restaurada por Cristo. Así que la misión de la iglesia es vivir en santidad, es proclamar el Evangelio, es reflejar los valores del reino de Dios hasta que Cristo consuma todas las cosas para su gloria. Muchísimas gracias, hermano. Esa es mi parte. Bueno, a partir de allí, teniendo en consideración el concepto de cultura y de cosmovisión, el autor justamente expresa la definición de cultura de esa forma según el diccionario del patrimonio americano. Sin embargo, él también desarrolla cuatro tipos de culturas que a lo largo de todo el documento nos muestra, entre ellos la mesiánica, la cristiana, pseudomesiánica y la cultura reprobada. Cuando él habla de la cultura mesiánica, él se está refiriendo a toda la red de relaciones, valores, ética, morales, que corresponden a las doctrinas bíblicas, a las enseñanzas bíblicas, perdón, y a la ética que Dios ha instaurado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es una cultura que confía en la palabra de Dios, es una cultura que cree en el Mesías, cree en Cristo, cree en las posturas de las enseñanzas del Padre. Y él establece en esta cultura mesiánica como el pueblo de Dios que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento se refiere a aquellos que creyeron desde Abraham y todos aquellos que mantuvieron su fe en el Mesías, y por eso se llama cultura mesiánica, y en el Nuevo Testamento en aquellos que creen en el Cristo, recordando que la palabra Mesías en el hebreo es la traducción del griego Cristo. Entonces, de esta manera, perdón, él desarrolla lo que es la cultura mesiánica desde esta postura. Mantiene éticas, valores que corresponden a doctrinas de las enseñanzas de Dios mandadas por el Señor a través de sus promesas. Ahora también desglosa un poco lo que es la cultura cristiana. Y si nos damos cuenta, hoy en día hablamos de una cultura cristiana como una subcategoría de la cultura mesiánica, porque la cultura cristiana es el pueblo de Dios entre la primera y la segunda venida de Jesús, es decir, nosotros. Como lo dice en Hechos, que se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Esa cultura mantiene los mismos principios, la misma ética, los mismos valores de la doctrina cristiana, de la doctrina mesiánica, perdón, pero desde el concepto cristiano por ser seguidores de Jesús. Entonces, dentro de esta cultura se mantienen los valores mesiánicos, la ética mesiánica, pero ya con la postura de las enseñanzas del Señor Jesucristo luego de su primera venida y en el desarrollo de las vivencias, de la vida del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, de la iglesia, hasta la segunda venida. Por otra parte, así como hay una cultura pseudo cristiana, el autor también habla acerca de una cultura pseudo mesiánica. Recordamos que la palabra pseudo es propio, automático, pero no es real. El pseudo mesiánico tiene la forma y los valores y principios mesiánicos y de la religión cristiana, porque realmente la cristiana viene desde la postura mesiánica, pero niega el contenido cristiano bíblico. Es decir, mantiene una apariencia, como lo dice la escritura, una apariencia de piedad, una apariencia donde se mantienen los valores, donde se mantienen algunas cosas que dicen ser cristianos, pero realmente poseen antivalores cristianos. Entre ellos se puede establecer varios como a través de la historia se ha desarrollado. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a algunas iglesias tratando de luchar o de batallar con el gnosticismo dentro de las iglesias que se estaban incluyendo. Una de esas iglesias fue la iglesia de los Colosas, de los colosenses. También a través de la historia podemos ver el predominio de Constantino, del predominio del pensamiento de Constantino dentro de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición, los abusos papales. Él menciona también la participación de algunas iglesias en el comercio de esclavos, el liberalismo protestante con un sincretismo entre posturas que hoy a nuestra sociedad se ve muy común, como lo que es el aborto, la promoción del matrimonio homosexual y otros antivalores cristianos que denominan o que se categorizan dentro de esta cultura pseudo mesiánica. Dicen ser parte del pueblo mesiánico o dicen ser parte del pueblo cristiano, pero realmente su vida niega el contenido del cristianismo bíblico. También tenemos una cultura reprobada que él mayormente cita, lo que es el autor mayormente cita Romanos capítulo 1, donde dice que Dios los entrega a sus propias pasiones. Esta cultura, la diferencia entre la cultura reprobada y la cultura pseudo-mesiánica es que la cultura pseudo-mesiánica finge amar a Dios y dice amar a Dios. Sin embargo, la cultura reprobada no oculta su odio a Dios, no oculta su odio a los humanos, ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a los principios bíblicos. Es una comunidad, es una cultura, es una sociedad que ha sido entregada por Dios a sus propias pasiones, como lo habla todo el capítulo 1 de Romanos a partir del versículo 18 en adelante. La ira de Dios se manifiesta contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esta cultura el autor hace un desglose histórico desde la postura de Hitler, la postura de Mao Zedong, la postura de Stalin, el comunismo de Stalin, y dice que esta cultura se desglosa o se desboza en el pensamiento de la evolución del hombre. Y eso hace que inmediatamente las posturas de ellos sean contrarias a las de los principios mesiánicos, a los principios bíblicos, y de esa manera no ocultan su odio a Dios, sino que en sus propios razonamientos creen ser sabios, pero se hacen necios. Por último, también él menciona lo que es la cultura santa. Y aquí es donde desglosa el tema de la santificación de la cultura por Cristo. Y usa unas características similares al Salmo 2, basándose también en Hebreos capítulo 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el propósito del curso en general
es que la palabra de Cristo es la que santifica, la resurrección es la que santifica, los principios cristianos a través de la resurrección de Cristo tienen que ser mantenidos a través de toda la historia por la iglesia para que la cultura sea santificada y dé la gloria a Dios. El propósito de esto únicamente es la gloria a Dios y lo podemos ver en el desglose que él hace en el capítulo del Salmo 2 dentro de estas características que la cultura santa debería tener. El conocimiento de que el inicio y la fuente de la cultura santa es Dios, porque Él es santo en su carácter, en su naturaleza. Él es santo y porque Él es santo, la iglesia tiene que ser santo, su pueblo tiene que ser santo, su cultura tiene que ser santificada. Sin embargo, ahí vemos una reacción en contra de las fuerzas anticristianas, donde dicen que quitemos de nosotros sus cuerdas, se levantan en contra de Dios, se levantan en contra de su ungido, y cuando comprendemos las características de la naturaleza de Dios, que Dios es soberano, vemos cómo Él reprende a los rebeldes que se levantan en contra de Él, en contra de su ungido. Recordando que el Salmo 2 es uno de los salmos que se leía en las instauraciones de los reyes en el pueblo de Israel. Como cuarta postura, él también establece la restauración del reinado sagrado de Dios, estableciendo a este es mi ungido, este es mi hijo, él es quien ha sido elegido para poder gobernar, y de esa manera la recompensa de la misión entre los versículos 8 y 9 del capítulo 2. Por último, el anuncio a los reprobados, y aún así desde el versículo 10 hasta el 12 está el refugio a las naciones, en donde él llama a las naciones a considerar la santidad de Dios, a considerar la verdad de Dios, y de esa manera la cultura ser santificada a través de los principios bíblicos y a través de lo que Dios ha establecido en su carácter y en su palabra. Continuamos con esta parte también, el desarrollo de lo que el autor Cornelio habla en cuanto a la ética y los valores, donde la ética se refiere a los principios de la conducta moral. Y la ética cristiana principalmente se basa en la revelación de los valores que reflejan la naturaleza de un Dios santo. El carácter de Dios es lo que refleja en la naturaleza de la vida cristiana. No es el pensamiento propio, porque allí se convertiría en pseudo mesiánica, porque dicen creer en Dios, pero confiar en su propia naturaleza, confiar en sus propias versiones, confiar en su propia interpretación, es una ética anticristiana. No es la acumulación de ideas, sino una moralidad santa basada en los 10 mandamientos que él desglosa en el transcurso del curso y hace una comparación bastante rápida en cuanto a la ética y el evangelio. Recordando que como la ética son los principios de la conducta moral, el evangelio es el llamado al arrepentimiento y fe que establece en Marcos capítulo 1, versículo 15 y en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, donde se habla al entendimiento de nuestros pecados, el entendimiento de que hemos fallado y hemos corrompido la ley de Dios y que necesitamos de su perdón y su justicia a través de Jesucristo. Esa es la ética en cuanto a la cultura de la vida y la cultura del pecado y de la muerte, donde se hace un cuadro comparativo de los 10 mandamientos. La ética o la cultura de la vida, donde se establecen los 10 mandamientos con las posturas principales de la adoración al Dios verdadero, el respeto a los padres, el mandamiento de no matarás, la fidelidad matrimonial, la defensa de la propiedad privada, el defender la verdad y el estar contentos y agradecidos con lo que Él nos ha dado, en contraposición de la cultura del pecado y de la muerte, como lo es la idolatría, la apostasía, la lucha contra la definición y la autoridad de la familia, el aborto, la violencia, la guerra no justificada, la fornicación, el adulterio, la poligamia, el hurtar, el robar, el quitar tierras también, a través también del falso testimonio y de la codicia, que es la cultura de la muerte establecida por el autor en el transcurso de este capítulo. Por último, él establece la ética y el amor, en donde el decálogo, los 10 mandamientos, se resumen en ese principio que Jesús enseñó. La ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera la ética cristiana se simplifica en el comportamiento y la comprensión del amor a Dios. Por último, al análisis de la cultura, él habla de una dialéctica evangélica. Esa manera de interpretar donde hay una tesis, una antítesis que se contrapone con la tesis y la síntesis que es el resultado de esa tesis en contraposición de la antítesis. En cuanto a esto, él establece que la tesis es la creación de Dios y la revelación por medio de la palabra a través de la escritura. Y no lo establece Hegeman realmente, es una cosmovisión cristiana. Por eso cuando hablamos de cultura y de cosmovisión entendemos que la cosmovisión es el lente con el cual nosotros
vivimos la realidad de las comprensiones que entendemos. Y la tesis es que la creación de Dios muestra quién es Dios, pero a través de su palabra podemos conocer realmente cuál es su plan de salvación. La antítesis, lo que se contrapone con la tesis, obviamente es el pecado, la caída, todo lo que se oponga a Dios. Lo vemos en todo el capítulo 1 a partir del versículo 18 de Romanos, que es lo que el hombre ha hecho en cuanto a ponerse en contra de Dios. Y la carta a los romanos habla mucho de eso. Se creyeron dioses, creyeron ser sabios, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justificación por medio de las obras. Y el antítesis de esto, o de la dialéctica evangélica, es el pecado y la caída y todo aquello que vaya en contra de Dios. El resultado o la solución que es propuesta a través de este análisis de la antítesis en contra de la tesis es la síntesis o el resultado y la solución que es el Evangelio de Jesucristo y su resurrección. El Evangelio de arrepentimiento y fe, el Evangelio del llamado a comprender la realidad de nuestra vida en contra de un Dios santo, del pecar en contra de las leyes de un Dios tan santo como es, a través de nuestro pecado, de nuestra caída y de que nosotros nos oponemos a Dios. La solución de la enfermedad es el Evangelio de Jesucristo y su resurrección. Y por último, el peligro que él expone, que es el sincretismo. El sincretismo es aquello que parece la síntesis, pero en realidad es totalmente más inclinado hacia la antítesis. Entre ellos, él expone la idolatría, el pervertir la verdad del Evangelio y que se hace pasar por real, estableciendo también posturas dentro de las iglesias donde se predica, entre comillas, un evangelio que da soluciones, pero realmente no es una postura bíblica ni evangélica según el Evangelio de Jesucristo y de su resurrección. Dios les bendiga. Y ya para cerrar este primer tema, la lección 1, viendo que las tres términos pivotes del libro del doctor Hegeman es Cristo, santidad y cultura, entendiendo como bien lo explicaron Negda y Juan Daniel, es un concepto que ha evolucionado y las definiciones pueden ser variadas, pero en el sentido en el que se usa en el texto, el que usa el doctor Hegeman en el texto es más antropológico y social, como bien lo dijeron con una cosmovisión cristiana. Entonces, este término es moderno porque empieza a usarse a partir del siglo XVIII en las ciencias sociales, se va ampliando para abarcar no solamente una tradición o unas costumbres, sino también sistemas de pensamiento, todo lo que implica arte, todo lo que implica la ética, las leyes y hasta los espacios que se van desarrollando, no solo geográficos, sino demográficos también. En este sentido, ya entendemos lo que es la dialéctica y en cuanto a la no evangélica tenemos una fuerte presencia de lo que es Hegel y Marx, lo que es la dialéctica alemana que se impone en todas las universidades, la universidad donde usted haya estudiado, se estudia de alguna manera y desde alguna perspectiva la dialéctica no cristiana o como le dice el doctor Hegeman, no evangélica. Los mismos clásicos también hacen una introducción a través del diálogo, todo eso. Pero caemos en América Latina con la teología de la liberación, empieza a gestarse en la década del 70, del 60, y ya en el 71 teólogo peruano, Gutiérrez, hay mezcla de teólogos católicos y teólogos considerados protestantes o evangélicos en la teología de la liberación, interpretada aquí porque surge de América Latina. Es muy interesante esto que surge en nuestro continente y prioriza, como lo dice el texto, la ayuda a los pobres o la visión desde los pobres. Cuestionada y puesta allí en duda todo esto de la atención a los pobres. La teología liberal que reinterpreta la fe cristiana y prioriza el conocimiento moderno, la razón, la experiencia humana por encima de la autoridad de los dogmas, ya sean los tradicionales o en el caso nuestro las sagradas escrituras.
El humanismo como una corriente filosófica, una corriente intelectual que permea todo y pone al ser humano en el epicentro del mundo. Todo gira en torno al ser humano. El legalismo lo conocemos también como una corriente de pensamiento que prioriza el estricto cumplimiento de normas, reglas, leyes, por encima hasta de la misericordia, de la gracia y de la equidad. Así que ya Juan Daniel habló sobre las tres puntos importantes de la dialéctica y cómo podemos usarla en nuestro contexto. Y por eso tomo dos citas del texto. El valor de usar la dialéctica en una manera cristiana es reconocer de la creación para la cultura, identificar la naturaleza del pecado que destruye la cultura, afirmar la solución evangélica para la cultura y hacer todo lo posible para evitar y separarse del sincretismo idólatra. Yo considero que tiene un alto valor esto para reflexionar, porque ciertamente condenamos lo que consideramos que es cultura, pero aquí nos está haciendo un llamado a identificar la naturaleza del pecado que destruye la cultura y afirmar la solución evangélica para esa cultura. Es bien importante que reflexionemos sobre eso nosotros para que podamos también abrir ese espacio, abrir ese campo para afirmar la solución. Y para terminar, la siguiente lámina, la muerte de las culturas antiguas. Le voy a pedir a Juan Daniel que pase la otra lámina, solo son gracias. La muerte de las culturas antiguas, bueno, el doctor Hegeman hace un paseo rapidísimo por todos los que son las grandes culturas antiguas, la egipcia, la babilónica, los medas, los persas, hasta llegar al siglo XX con la influencia europea y termina con la influencia estadounidense. No le digo norteamericana porque abarcaría Canadá geográficamente y México, sino más bien estadounidense. Y la decadencia de estas culturas, algunas desaparecieron completamente a pesar de su auge, de la importancia que tuvieron, de otras tenemos vestigios y algunas pues están francamente en decadencia o reprobadas. Entonces, habla el doctor de la supervivencia de la cultura mesiánica en medio de todo ese mare magnum de situaciones y de sucesos históricos. Hay una supervivencia de la cultura de Cristo, Cristo como centro de la cultura. Y esto es así porque se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y son términos culturalmente aceptados y son los términos que nos llaman para todo si quieres hablar del mundo antiguo antes de Cristo. Cristo divide la historia, la cultura. Y hay una supervivencia de esa cultura que permea todo. Toda la cultura mesiánica judeocristiana permea la vida, el estilo de pueblos, naciones enteras, aunque hay muchos que no la conocen. Habla del exilio y la destrucción del pueblo de Israel, y cómo la iglesia pasa a ser la agencia de Dios aquí en la tierra, y por eso la cultura mesiánica tiene a Dios como el centro y no al hombre. La muerte de la cultura americana, ya Juan Daniel ahondó un poco en eso porque es muy enfático el hermano Hegeman en hablar acerca de todo lo que implica la cultura occidental y su propia destrucción con dos grandes guerras mundiales y la destrucción de la misma cultura americana en la década del 60, sacar de las escuelas la Biblia y todo lo que implicaba algún tipo de estimación o enseñanza cristiana es sacada y viene después todo este movimiento liberal y la secularización de la educación, entre comillas, y de la cultura. Entonces Dios es sacado literalmente de las escuelas y de todo lo que implica algún tipo de acercamiento a Dios. Entonces, sin embargo, hay esperanza.
el doctor termina esta parte con el crecimiento de la cultura cristiana. Nos da un hálito fresco como desde la iglesia primitiva, pasando por todos los imperios que gobiernan el mundo, la cultura cristiana va agrandándose, va moviéndose, va llegando a otras latitudes y por eso el papel que tiene hoy en día la iglesia es fundamental, nos llama a eso. Y cito, la iglesia está llamada a una triple tarea de ser el pueblo de Dios que vive en un mundo moribundo. Uno, seguir viviendo para la gloria del Dios vivo y verdadero. Dos, estar separada de la cultura de la muerte y afirmar la cultura de la vida. Y tres, atender a los afectados por la muerte de la cultura. La cultura que honra a Cristo no morirá. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así que es un llamado en esta primera parte a que nosotros seamos agentes en nuestro medio, en este tiempo que nos toca vivir para desarrollar la cultura cristiana, la cultura mesiánica, la cultura bíblica y expandir el papel fundamental de la doctrina y de la ética en la iglesia, crear una conciencia. Con todo lo que tenemos, estamos a tiempo de crear una conciencia porque nos acosan todo este tipo de situaciones que vivimos actualmente con una cultura reprobada. Así que la iglesia ha tenido un papel fundamental y el doctor recalca, bien interesante, el papel de la iglesia reformada, por ejemplo, en el abolicionismo o en el no aceptar la cultura esclavista. Y es muy importante que revisemos eso históricamente también. Hasta aquí esta primera parte y damos paso a los hermanos con la segunda parte. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna complementación y preguntas sobre este tema. Es interesante, cuando nosotros enseñamos el discipulado, en el discipulado, el primer libro de discipulado, Mi identidad en Cristo, que enseñamos la lección número 2, soy hijo de Dios, y presentamos entonces la simiente de la mujer, que es Cristo, y así como lo dice el mismo Gálatas 3:16, que a la promesa fue dada a Abraham, no se le dijo a las simientes como si fueran muchas, sino en singular la simiente, la cual es Cristo. Y cuando se muestra, entonces, esas dos culturas, la cultura de la vida, la cultura de la muerte o la cultura de la simiente de la mujer, de la simiente de Satanás, cuando presentamos las características que diferencian los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios, entonces, que caminaban con Dios, que invocaban a Dios, que caminaban con Dios, que eran justos y perfectos o íntegros. Y la cultura de Satanás o la simiente de Satanás, que las características entonces son la inmoralidad, el odio y la venganza, la violencia y el homicidio, y la rebeldía y la altivez. Y entonces, cuando uno va presentando eso, ya va presentando como esas dos culturas que coexisten en el mundo, y viendo cómo nosotros éramos parte de una cultura de la simiente de Satanás, pero ahora somos parte de la simiente de la mujer o Cristo, y todas esas cosas entonces van produciendo una transformación en nuestra vida. Y si puede hacerse esa transformación en el ser humano, entonces la consecuencia o el resultado va a ser también el impacto que eso pueda tener en la sociedad. Y cuando uno piensa en las afirmaciones, por ejemplo, de la cultura creada por Dios,
uno puede ver los 10 mandamientos, puede ver, puede ver específicamente los 10 mandamientos, y puede ver el Evangelio, no como una norma de vida para una sociedad, sino que se aplica de manera universal para todas las naciones del mundo. Y lo interesante es que no es como que una nación va a tener dominio sobre otra, sino que es algo que no, que se aplica a todas las naciones sin que una nación tenga el dominio sobre otra. En la parte de ser sostenida por Dios, nosotros vemos cómo Dios preservó a su pueblo, al pueblo de Israel, para realmente sostener esa cultura. Aunque nosotros vemos sus rebeliones, su desobediencia y todo eso, pero sin embargo Dios lo preservó hasta el tiempo de Cristo y de la venida de Cristo en ese sentido. Y entonces Cristo sostiene esa cultura y reafirma la cultura de Dios, porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando la gente hablaba tanto que si el divorcio, todas las cosas, el Señor le llevaba, Jesús le llevaba a los principios establecidos. Le decía, al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó Dios. Y dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y también le dijo eso, Moisés permitió el divorcio por la dureza de su corazón. Igual cuando le hablaba por ejemplo, amarse unos a los otros, le dice, este es el mandamiento antiguo. Un mandamiento nuevo os doy, pero es el mandamiento antiguo que os améis unos a los otros. En el caso de ser transformada por Dios, nosotros vemos en el libro de los Hechos esa transformación, el inicio de esa transformación en la cultura, en los pueblos, en los países donde se establecieron las iglesias, y hay testimonios como la gente se convirtieron, como en el caso de Tesalónica, que se convirtieron de los ídolos, de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero, que se convirtieron esos pueblos de la inmoralidad en que vivían para vivir una vida diferente ahora que agradaba a Dios. Y en el mismo caso de Tesalónica, el testimonio de la gente cuando decía, estos que perturban el mundo entero también han venido hacia nosotros. En la parte de ser juzgada por Dios, nosotros vemos los ejemplos clásicos de Sodoma y Gomorra, pero también la misma Jerusalén, el mismo pueblo de Israel, cómo fue juzgado cuando no se mantuvo en la cultura de Dios, sino que ellos fueron parte de la cultura de la simiente de Satanás, y vemos hasta la misma destrucción de Jerusalén y todo eso. Entonces nosotros, a través de todo ese panorama histórico que nos da la Biblia desde el principio hasta el final, nosotros vemos cómo se aplican estos principios o estos fundamentos, que la cultura es creada por Dios, sostenida por Dios, transformada por Dios y jugada por Dios, y eso va a permanecer por siempre. Si tienen algo más que añadir o preguntar, pueden hacerlo. Ya pueden quitar la diapositiva. Ok, tienen algo más que añadir o preguntar, pueden hacerlo. Pastor, yo quisiera añadir algo porque en muchas oportunidades nosotros así de manera en alguna iglesia o en alguna vivencia cristiana podemos escuchar que la gente por lo general ah, dicen que la palabra cultura viene de culto.
Entonces, a veces se hacen allí unas marañas de interpretaciones que realmente dañan o nos hacen pensar las cosas de manera errónea. Y es muy interesante este artículo, este libro, porque nos hace ver, por ejemplo, esto de que Dios creó la cultura, porque Él creó al ser humano con la capacidad y nos mandó a desarrollarla, ¿verdad? Porque la cultura, según lo que entiendo ahora en nació en el Edén, cuando Dios le crea al hombre y a la mujer, les da la tarea y les dice, "Fruct- fructifiquen, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgarla", lo que es conocido como mandato, el mandato cultural de parte de Dios, porque Dios no nos ha dejado aquí para vivir de manera pasiva, sino que desde el principio ya nos dio una tarea: formar familias, trabajar, administrar la creación, desarrollar un conocimiento y a través de ello se fue organizando la sociedad. Entonces, todo eso es cultura. Es como nosotros vivimos, como pensamos, como trabajamos. Y estaba buscando la etimología de cultura y dice que proviene del latín cultura, que significa cultivo o desarrollo. Sin embargo, a veces algunas personas tienden a manifestar que viene de culto por la misma raíz latina que las relacionan, pero cultura significa etimológicamente cultivar la tierra y cultus, que es la raíz latina de esta otra palabra, significa honrar o venerar una deidad. Asimismo, algunos autores dicen que si una sociedad, o sea que las dos también están estrechamente ligadas, porque a algunas personas, algunos autores de algunos otros libros han dicho, dime qué adora una sociedad y te diré qué tipo de cultura va a construir. Porque si una sociedad adora a Dios, va a desarrollar un país con valores de justicia, de dignidad humana y también de servicio. Ahora, si una sociedad adora el poder, va a producir estructuras de dominación. Entonces, es interesante que nosotros pues tengamos bien fundamentado o entendido esto, comprender estos términos para así también en los momentos de hacer alguna interpretación bíblica no caer o que nos toque predicar y a veces solo agarramos de lo que alguien nos enseñó, pero no lo escudriñamos, no lo estudiamos antes de hablarlo. Muchísimas gracias. Creo que el pastor Eleazar salió. Sí, ya me Ento- di cuenta en- que salió. sí, este, no sé si seguimos, Continuamos, ¿verdad, Ruth? no sé qué hacemos. ¿Seguimos el segundo grupo o Sí, yo creo que sí, mi amor. Era lo acordado. Pero si no está ya se unió, ya llegó, ya porque llegó? él es el que va a evaluar. Claro, lo que pasa fue que debió ser que se le cayó el internet, algo Ah, así. Ya, Ok, vamos a ver. ya tuve algún problema con la computadora, pero aquí estoy de nuevo con el celular. Entonces puede hacerlo el grupo número 2. Listo. Bueno, estamos en el grupo 2. Somos varios integrantes y estamos contentos de estar con ustedes y haber vencido los obstáculos y las pruebas
para iniciar nuestra curso. Y bueno, ya sabemos que el tema es Cristo transforma la cultura, así que adelante, Roger. Volumen, el volumen. Buenas noches, Dios les bendiga. El grupo está conformado por Paola de Silva, Fanny de García, Teresa Hernández, Saraí Marchán y Lisbeth de Coma. Y mi persona, Roger Silva. Y bueno, yo le voy a hablar acerca de la introducción de los 4 primeros mandamientos. Y vemos allí que son 4 valores fundamentales que nos habla estos 4 primeros mandamientos. Y es el amor exclusivo para el único Dios y verdadero. Y es lo que, haciendo referencia a lo que decía el Señor Jesús en Marcos 12:30, que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y es la exclusividad que debemos tener nosotros como creyentes al amar a Dios y amar a nuestro Padre en todas nuestras esferas, ¿verdad? La segunda cosa, ¿verdad? Es la afirmación de la imagen de Dios. Cuando vemos allí que el segundo mandamiento dice, no te harás ninguna imagen, es que es la afirmación de la imagen de Dios. No debemos tener ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Entonces, vemos allí que Él afirma la imagen de Dios. Y es que nosotros podemos ver la singularidad de Dios en el Salmo 115, cuando vemos allí que los dioses aquí de la tierra, los dioses ajenos, no tienen boca, tienen oídos pero no oyen, y vemos allí que es Dios afirmando, ¿verdad? La imagen de Dios, que nada está por encima de Dios. La otra cosa que dice allí estos 4 mandamientos es, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y es que el respeto al nombre de Dios, ¿verdad? Hoy en día se hace de alguna u otra manera, de una manera singular, vemos que usamos el nombre de Dios para muchas cosas indebidas y Dios merece respeto. Por eso Él nos dice allí el respeto al nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento nos habla allí acerca de la observancia del tiempo de Dios. Y vemos la importancia del tiempo de Dios, de lo que nosotros le ofrecemos a Dios y del día de reposo, ¿verdad? Dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y nos da referencia a lo que habla Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tantos más cuando ve que aquel día se acerca. Entonces vemos allí que ese versículo de referencia del Nuevo Testamento ya lo tenía allá en los mandamientos. Entonces, el evangelio cristiano transforma al creyente y su comunidad, de modo que se ajuste a la existencia de Dios, su imagen espiritual, su nombre y su manejo de tiempo. Cuando la transformación se hace efectiva, se lleva a cabo la cultura cristiana. Se ve el reflejo de los 4 primeros mandamientos, de ese amor a Dios completamente, y ese amor se ve reflejado en nuestro servicio a nuestro prójimo. Entonces, vemos allí una serie de preguntas, ¿verdad? Que vamos a ir respondiendo, y es referencia a lo que van a hablar las hermanas en el transcurso del desarrollo del tema. Y es que cómo se dividen estos 10 mandamientos, se dividen en dos partes, ¿verdad? La primera, lo que nosotros debemos hacer para con Dios. Y la segunda es lo que nosotros debemos hacer para con nuestro prójimo. También dice allí que manda Dios en el primer mandamiento. Manda evitar toda clase de idolatría, toda clase de hechicería, supersticiones y toda clase de cosas indebidas. ¿Qué es la idolatría? Dice allí que la idolatría es poner en primer lugar
todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios o en contra de Dios. Entonces, también dice allí que pide Dios en el segundo mandamiento, que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o algún objeto, sino que le demos la exclusividad a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor y nuestro Padre. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? Vemos allí que nos enseña el tercer mandamiento, que dejemos de blasfemar el nombre de Dios, que no tomemos el nombre de Dios en vano, que no usemos el nombre de Dios como si fuera otro nombre, ¿verdad? Sino que le demos el respeto debido a lo que es Dios. ¿Y qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Que el ministerio de la palabra de Dios y de la enseñanza sean mantenidos, que la palabra de Dios sea enseñada siempre y que frecuentemente estemos en la iglesia, que frecuentemente estemos en la congregación, porque es donde Dios eh, manda bendición y vida eterna. Que Dios le bendiga. El volumen, el volumen. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Paola García y bueno, vamos a comenzar aquí. En el primer mandamiento habla acerca de la prioridad del verdadero Dios. Como mencionó Roger, el primer mandamiento nos enseña a que nosotros podamos afirmar el nombre verdadero de nuestro Dios, tanto amarlo, servirle de corazón, amarle sin esperar nada a cambio y que también podamos huir de los dioses. Entonces, la naturaleza inherente de la prioridad de Dios se muestra por varias razones, tanto al principio de la creación, de la caída, de la promesa de redención, de la ley, de los profetas, en la venida de Jesucristo, en la gran comisión, en la iglesia, en el juicio final, en la consumación. Entonces, eh, vamos a ir viendo cómo se presentó el Señor como prioridad en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, en la creación Dios se muestra en primer lugar como ese creador, porque como vemos en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Él se menciona como el creador. Entonces, una creación no puede ser entendida sin un creador. Es como aquella persona que realiza un arte, una pintura, una música, si no dice quién la hizo, entonces no se entiende quién la elaboró. Entonces, por eso Dios remarcó o recalcó allí que en el principio fue Él quien la creó, para que no viniesen otras personas para distorsionar esta nuestra verdad. Entonces, cuando viene la naturaleza pecaminosa a querer desviar esta verdad, viene el Señor con su poder a demoler cualquier otra teoría que pueda querer ganarse la gloria. Otra de las razones por las cuales Dios se presenta es en la caída, cuando Adán y Eva pecaron, aunque ellos habían fallado, Dios no los abandonó, sino que Él fue el primero en presentársele, en preguntarles dónde estaban. Y ellos, avergonzados, pues respondieron a eso que Dios les estaba llamando. Pero Dios les hizo ser responsables de su propio pecado, de sus decisiones. Entonces, a nosotros también nos hace eso, nos hace ser responsables de nuestra conciencia, de las acciones que tomamos, de nuestro pecado y de todas las decisiones que nosotros tomamos a diario. Por eso Dios se presenta en cada una de las situaciones. Entonces nos da a entender que Dios es un Dios de moral, de justicia, pero que también es responsable. Y por lo tanto nosotros también debemos
imitar esto. Otra de las razones principales por las que Dios se presenta en la promesa de redención fue cuando en su palabra dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Entonces, ahí en ese versículo, Dios es el primero que declara la guerra a Satanás. Pero así como él declara una guerra, promete una victoria. Como dice ahí, la simiente de mujer sería victoriosa sobre la simiente de Satanás. Y lo podemos ver más adelante cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, viene al mundo por medio de una mujer. Cuando nace, ya adulto, comienza su obra a la cual Dios le mandó, le obedece, va a la cruz, es crucificado y vence la muerte en la resurrección. Entonces ahí vemos que Él promete una redención para toda la humanidad. También una de las razones por las cuales Dios se menciona a sí mismo en la ley es que Él, en los primeros 4 mandamientos, Él dice, yo soy, y menciona su nombre. Entonces todo está relacionado a la identidad de Dios, a su imagen, a su ser, a que podamos amarle a Él eh, sin condiciones, que podamos seguir. En cuanto a la prioridad por los profetas de la Biblia, se hace referencia a que un profeta es aquel que recibe la palabra de Dios y no habla por su propia cuenta. Eso quiere decir que se involucra o está pendiente en lo que Dios pueda hablar y no en lo que él interprete o lo que él piensa o lo que él siente, sino que él transmite la palabra de Dios, lo que escuchó de Dios, y es lo que él le dijo, no lo que a él le parece. Y, por ejemplo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo también, Él muestra su prioridad en el verdadero Dios, porque cuando Él viene al mundo, su nombre o el que le fue dado es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Él siempre pone en todas las cosas que hace, puso a Dios en primer lugar y diciendo que yo estoy obedeciendo las cosas de mi Padre. Dios, cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso quiere decir que Él lo puso a Él en prioridad, en primer lugar. Y también vemos cuando en la Gran Comisión se nos ordenó bautizándolos en el nombre del Padre. Eso quiere decir que Él no quiso llevarse la gloria, sino que Él les hizo entender a todas las personas que su Padre, Dios, fue que lo envió. Y juntamente que no iba a estar solo, sino que iba a estar con el Espíritu Santo, su Padre, y por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos también hacerlo. Y bueno, ¿qué vamos a encontrarnos cuando estemos en el día de juicio? ¿A qué Dios nos vamos a encontrar? ¿A quién le vamos a rendir cuenta? Bueno, a ese Dios que fue el creador, el que estuvo en la caída, el que se presentó como el Dios verdadero en los mandamientos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que nosotros le vamos a rendir cuenta y a Él es el que nosotros le vamos a decir lo que hicimos, lo que no hicimos, nuestra obra social, nuestra... Entonces, otra de las cosas de la prioridad de Dios es en el escuchar su palabra. Cuando Dios quiere hablar a una persona, a alguien, Él se revela de cualquier manera. Lo hizo en el pasado, cuando se le presentó a Moisés, cuando habló con Moisés y les entregó los 10 mandamientos, cuando los escribió en la tabla con su propio dedo, se los entregó a él para que él los pudiese enseñar a otros y que hasta ahora nosotros podemos conocerlo. También lo hace en la actualidad, por medio de una predicación en la iglesia, cuando nosotros salimos a cumplir la gran comisión, cuando hacemos evangelismo, predicaciones, cuando le hablamos de Cristo a alguien, ahí Dios puede mostrar su nombre y las personas pueden escuchar su palabra. También Dios puede hablar en el futuro.
nosotros podemos entender que ya nosotros conocemos la salvación, podemos conocer el verdadero camino, la verdad, la vida, pero también nosotros debemos transmitirlo a otras personas para que no solamente nosotros conozcamos la palabra de Dios, sino que otros también puedan salvarse y disfrutar lo que posteriormente sería la vida eterna con el Señor Jesucristo. Y no solamente disfrutarlos nosotros aquí en la tierra, en la iglesia, en el cielo, para nosotros solitos, sino que también podamos transmitírselo a otros para que también puedan conocer esta verdad. Otra de la prioridad de Dios es en confesar su nombre. En estos dos textos vemos dos similitudes que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que en su palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la similitud? ¿Qué es lo que enfoca estos versículos o estos mandamientos? Es revelar al Dios verdadero y que también Él revela su nombre y que Él no trabaja solo, sino que Él trabaja con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como Él se muestra como Hijo, Él vino a la tierra como nuestro Señor Jesucristo y Él nos encomendó en su palabra, en Mateo 28, la gran comisión. Y Él nos dice ahí, yo voy a estar con ustedes. Bueno, vayan, hagan esto, hagan aquello, pero de repente muchas personas se preguntarán, o nosotros cuando comenzamos el camino en el Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Me da miedo. ¿Será que me van a escuchar? Bueno, de repente hay muchas preguntas, muchas dudas, pero en su palabra Él nos da una esperanza, nos da una salida, nos da la confianza en que nosotros podemos tener, porque Él nos dice allí que yo estoy con ustedes. ¿Y cuándo va a estar? Bueno, hasta el fin del mundo, siempre va a estar con nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Que Él va a testificar de nosotros en el cielo. O sea, si nosotros testificamos aquí en la tierra de ese Dios verdadero, que nosotros debemos tener como prioridad a ese Dios, a ese ser, entonces, ¿quién va a abogar por nosotros en el cielo? Pues nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener ese gran futuro que es la salvación y podamos tener la esperanza de ver a nuestro Señor cara a cara allá en la eternidad. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, ahí las muchachas y el hermano Roger están todos juntos en un solo lugar y por eso ahí van pasando uno a otro. Ok, continuamos. El micrófono. Ajá, seguimos. Sí. Ok, entonces continuando con las prioridades de la lección número 2. Prioridad de amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí dice que algunos de las religiones dicen que todas las religiones nos llevan a Dios, pero nosotros conocemos y sabemos que no es así. Y lo que el Señor allí, la prioridad tiene que ser en nosotros un amor exclusivo, un amor que debe ser solamente para Dios, que pongamos al Señor en primer lugar, que esa debe ser nuestra prioridad. El Señor Jesús, Él nos los afirma, vamos a leer Mateo 22, 37, 38, que dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor Jesucristo lo confirmó.
de que nosotros tenemos que amar a Dios primero, o sea, amar al Señor sobre todas las cosas. Y nos decía Paola que debemos amar al Dios eterno, que debemos amar al Hijo eterno y al Espíritu Santo, quienes son, que el Espíritu Santo quien nos da a conocer ese Dios eterno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es amar al Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. Y la segunda prioridad es la prioridad de Dios en la prohibición de la idolatría. Y esto, bueno, nosotros sabemos que los que no ponen al Señor en primer lugar, pues por supuesto, todo lo que esté, que ocupe el lugar de Dios, pues a eso se le llama idolatría. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios, todo eso se convierte en idolatría. Y también servir, amar o a otra cosa que no sea Dios también se convierte en idolatría. En el estudio podemos ver que nos hablan un poquito acerca que en el siglo XVI ya allí se estaba advirtiendo acerca de todas estas cuestiones religiosas, que era la idolatría, la brujería, la hechicería, la adivinación y todas estas cosas. O sea, ya se estaba advirtiendo de que esto iba a, por supuesto, desde el momento de la caída, ya allí entró el pecado y por supuesto la idolatría desde allí. Y aún en estos tiempos todavía se prohíbe la idolatría en los cristianos, en nosotros, ¿verdad? El primer mandamiento nos llama a nosotros a presentarnos ante el Señor, que es Dios Santo, el verdadero Dios. Y si no es así, pues nosotros tenemos que pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos ayude a quitar todas esas cosas del corazón, a esas cosas que están en nuestro corazón, porque cuando llegamos a Dios, hay muchas cosas que ponemos nosotros primero que a Dios. Entonces, si no lo hemos hecho hasta el momento, pues nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor y pedirle, Señor, elimina todo ídolo de mi corazón. Entonces, podemos también decir que la idolatría es todo lo que compite con Dios. Todo lo que compite con Dios se convierte en idolatría. Por eso el Señor la prohíbe, ¿verdad? Porque Dios, si amamos a Dios sobre todas las cosas, pues esto no va a pasar. Y de acuerdo con el primer mandamiento, la prioridad para el verdadero Dios es que nosotros testifiquemos su nombre, testifiquemos con su palabra y colocarlo a Él en el primer lugar en nuestras vidas. Buenas noches, les habla la hermana Lisbeth Escobar de Cuoman. Hoy les voy a compartir el segundo mandamiento, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento, que habla de afirmar la imagen de Dios, prohíbe al creyente hacer esculturas de Dios, ya que Dios es espíritu. Sabemos que Dios no tiene forma, Dios no tiene figura, Dios es un ser supremo, que el cual es espíritu, y eso nos lo confirma Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. La otra dice imágenes falsas.
Los ídolos son objetos de adoración hechos por manos humanas, personas que hacen ídolos, algunos objetos en madera, en bronce, en oro. Sabemos que Dios rechaza eso, que hagamos imágenes falsas. Los protestantes han rechazado el uso de imágenes y de escultura. Y no solamente de personas para adorarlos, sino también que la fabricación de ángeles. Es rechazado el uso de esas cosas, de seres humanos, de animales o de ángeles con el fin de adorarle. Como vemos anteriormente, hacían estatuas de algunos animales, de becerros de oro. Bueno, Dios no está de acuerdo con esto. No debemos usar ninguna imagen falsa. Este rechazo se debió al descubrimiento del valor de la palabra predicada. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios, creemos en ese Ser Supremo, nuestro Padre Celestial, que es eterno y Él es espíritu, como dije al principio. Esto nos trae unas interrogantes. Aquí tengo dos interrogantes. ¿No es lícito hacer ninguna imagen? Pues no podemos ni debemos representar a Dios en ninguna manera. No lo debemos representar en ninguna manera. Y aunque fuese lícito crear alguna imagen, no debemos adorarla. No debemos adorar ninguna imagen. La otra interrogante es: ¿no se podían tolerar las imágenes en las iglesias como si fuesen libros para enseñar a los ignorantes? Pues no debemos hacerlo. Dios no quiere instruir a su pueblo con imágenes mudas, imágenes que solamente están allí plasmadas, sino que la predicación sea viva. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No necesitamos tener alguna imagen muda. Sí, como dice Habacuc 2, del 18 al 19, nos habla muy claro. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Por lo tanto, no debemos enseñar, no debemos tolerar las imágenes en las iglesias. ¿Por qué? Como lo dice este versículo, ¿de qué sirve? Y dice: ay del que dice al palo: despiértate, o del que habla con alguna imagen, o el que enseña a través de una imagen. Porque la predicación es el único instrumento que Dios está usando para revelarse, o sea, hablar la palabra, predicar, aprender las escrituras. La predicación congregacional, o sea, aprender a través de cuando nos congregamos, ¿verdad? Que hablamos de la palabra del Señor. Y también debemos predicar a través de nuestro testimonio personal. Nuestro testimonio personal enseña mucho más que cualquier imagen muda que podamos tener allí. Esto dice más que las imágenes, aunque hay personas que dicen una imagen habla más que 1000 palabras. Pero en este caso la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, habla más que 1000 imágenes. La palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la imagen de Jesús? La encarnación visible de Jesucristo. En efecto, Jesús es la auténtica imagen de Dios, del Dios invisible, la única imagen del Dios verdadero. Pero Jesús vive y reina en el cielo, y sabemos también que Jesús vive y reina en nuestros corazones. Jesús existe y la única manera de relacionarnos con Él es por la fe. Aunque no lo veamos, no tengamos una imagen, una foto impresa de Él, nosotros por la fe reconocemos que Cristo existe, que Dios existe.
Y los ídolos se ven. A lo mejor muchas personas necesitan ver para creer, pero nosotros sabemos por la fe que Cristo vive y vive solamente por la fe. Los protestantes del siglo XV rechazaron el uso de la imagen de Cristo. Siempre en las iglesias católicas podemos ver muchas imágenes que representan al Señor Jesucristo, pero esas imágenes de Jesús es tolerada en el arte. Vemos que algunos libros, algunas enciclopedias, algunas Biblias tienen ilustraciones de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, se han presentado controversias en la representación de Jesús en la película. Hemos visto mucho las películas en Semana Santa, cuando vemos la Pasión de Cristo, vemos muchos personajes que han representado al Señor Jesucristo en más de 100 idiomas y es vista por millones de personas. Pero ¿se parecen realmente a Jesús? ¿Qué toman en cuenta ellos para tomar un personaje que represente a Jesús? Ni siquiera los mismos autores, los mismos directores de las películas saben cómo era verdaderamente Jesús. Simplemente se toma una referencia por donde él nació, por cómo eran las personas donde él vivía. Y bueno, vemos a ese Jesús con su cabello largo, con su barba, un poco morenito. Bueno, eso es porque ellos imaginan que es así. Pero de todas esas que hemos visto, esas películas, algunos se parecerán más que otros, pero aún nosotros no sabemos cómo es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la predicación de la palabra de Dios y las imágenes mudas. La predicación de la palabra tiene que sustituir el uso de las imágenes. Como lo dije anteriormente, la palabra de Dios es viva y es eficaz. No necesitamos imágenes mudas para predicar el evangelio. Debemos predicar acerca de Dios, escuchar la voz de Dios, estudiar la palabra, orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos evangelizar, pero algunos cristianos hablan a favor de utilizar algunas imágenes para evangelizar. Por ejemplo, utilizar la película de Jesús para evangelizar. Pero la incapacidad de seguir a Jesús no es la falta de una película o de una imagen de él, sino de personas. Necesita personas o alguien como Felipe que discipuló a la gente a seguir a Jesús de acuerdo a las Escrituras, no en una imagen, sino de acuerdo a las Escrituras. El uso de las películas para el evangelismo o incluso para fines históricos educativos, es importante señalar que ninguno de esos intentos culturales coinciden como la Escritura describe en realidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los medios que Dios ha usado para revelar la verdad absoluta sobre Jesús es su palabra. Nos basamos en la palabra, en lo que dice la palabra de Dios para creer quién fue Jesús, cómo era Jesús, su carácter y todo eso. Por tanto, hay que ajustarse a esa palabra de Dios. Bueno, el siguiente resumen pueden observar allí en la lámina. Para hacer sobre el segundo mandamiento es que en la creación, antes de la caída, el Señor no se presenta en forma física. La encarnación de Jesús fue en su nacimiento en Belén. Y que después de la caída estaba prohibido hacer imágenes de Dios. Aún es prohibido hacer imágenes de Dios. Jesús es la encarnación física de Dios. La resurrección es física. Y no hay evidencia pictórica, o sea, no tenemos una certeza de cómo en realidad era Jesús en la Escritura. No lo podemos describir como él era. Históricamente, los intentos de representar a Jesús incluyen las estatuas utilizadas en los católicos, como lo dije anteriormente, las pinturas de los profetas. Ninguno de esos medios es igual que predicar a Cristo según la revelación absoluta que está en su palabra. Y la fe viene por el oír la palabra, no por ver ninguna imagen. Entonces ya sabemos que
cómo representamos nosotros a Jesús. No necesita ser representado por ninguna imagen, por ninguna película, sino por la palabra, la perfecta palabra de Dios. Pues, ¿cómo se vería Cristo el día de hoy? Pues no sabemos. Muchos dicen que somos creados a imagen de Dios, pero eso representa el carácter, en que Dios tiene intelecto. En eso es que nos parecemos estamos hechos a su imagen, no en la apariencia, porque si no, entonces ¿a quién se parece Jesús? ¿A quién de nosotros se parece Dios? Pues bueno, esa es la incógnita para cerrar con el segundo mandamiento, que no debemos hacer imágenes, sino predicar la palabra viva de Dios. Dejo con ustedes a nuestra hermana con el tercer mandamiento. Pastor Eleazar, le escribí ahí al privado. Ok, bueno, hermano, hasta aquí es bastante material y por más que hemos resumido, todavía nos quedan 2 participantes y el tiempo se nos terminó. Pero es bien bonito y es bien interesante cómo Cristo santifica la cultura. Y también recordemos que la cultura fue creada, transformada y guiada por Dios. Entonces creo que